Olá, queridos amigos de ProBanda. Creo que ustedes ya están asistiendo a las otras palestras y quería mucho acá hacer un agradecimiento muy especial a todos que están así asistiendo y que se pueda mirar lo que está pasando en este momento tan, tan importante que nosotros quedamos en casa y recorremos así a nuestra seguridad, de nuestras familias y todo más. Y así que me sentí muy honrado con la invitación de Arturo y me gustaría mucho enviar aquí un gran saludo para el equipo de ProBandas encargada de este proyecto tan bonito. Jamie Pereira, mi querido amigo, un fuerte abrazo. Para Héctor Caicho, Álvaro Espinal, y Miguel Lira, Caledonio Quispe, Joel Mendoza, Juan Pablo Larea. Así que muchas gracias mismo por estar acá y principalmente por esta iniciativa fantástica de ProBandas de Perú. Así que realmente felicito mucho a ustedes para que podamos así eh, está colocando muchas informaciones y todo lo más. Eh, bueno, que este proyecto no se pare más, que se quede siempre así, que podamos siempre tocar, cambiar experiencias para que el desarrollo de las bandas en Latinoamérica se quede una constante, se quede así de un movimiento muy fuerte. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de la instrumentación de banda, de la banda sinfónica, más específicamente, pero vamos a mirar un poquito cuando hablamos de la instrumentación, lo que exactamente estamos queriendo decir, por lo que cuando decimos instrumentación, también recurrimos a la cuestión del propio manejo del sonido de la banda. ¿Sí? Por los siglos, lo que va definiendo las cuestiones de instrumentación se va cambiando el sonido de la banda, de la orquesta y principalmente también los tamaños de las bandas, de las orquestas se va cambiando y eso todo se va proporcionando así no solamente sonoridades muy distintas, como también ampliando mucho la posibilidad de repertorios que se tocan. Sí, cuando hablamos de instrumentación, muchas veces cuando hablamos de instrumentación de banda, un punto que debe quedar muy, muy fuerte para todos nosotros es que el objetivo principal que tenemos no solamente una banda organizada con sus instrumentos, pero que se hay un equilibrio entre esos instrumentos, ¿sí? Porque si tenemos una banda que tiene muchos trompetes y poquitas clarinetas, el sonido de la banda será muy distinto. Si una banda se tiene, por ejemplo, un montón de flautas, pero se tiene un trombón, también tendrá un sonido muy distinto. Entonces, vamos a comprender un poquito la instrumentación por la cuestión sus instrumentos. Sí, y la banda, cuando hablamos de banda sinfónica, hablamos de una banda que tiene piccolo y flauta, oboe, el corno inglés, clarinetas con clarineta bajo, clarineta alto, quinta. También hablamos de fagot con también contrafagot. O sea, las materias están completas y también con la agregación de los saxofones, ¿sí? Así que hablamos de metales, hablamos de los cornos, trompetes, trombones, eufonios, bombardinos y tubas, ¿sí? Bueno, y ahí también tenemos cordas con trabajo, algún momento con cello, y bueno, y tenemos la percusión completa de una orquesta sinfónica. Ahí hablamos de la instrumentación de la banda sinfónica, pero qué cuantitativo tenemos que llevar en cuenta cuando tenemos esta formación. Bueno, lo que pasa es que
hay doblamientos de las voces. Y así que la flauta, por ejemplo, si hablamos de una banda sinfónica pequeña, pero con su total instrumental, hablamos, por ejemplo, con doblamiento de flauta con primera y segunda voz, muchas veces con doblamiento en cada voz. Hablamos también de muchos doblamientos de la clarineta, que eventualmente tiene de 3 a 4 voces, y cada voz tiene de 2 hasta 6 instrumentistas, 8 instrumentistas. ¿Sí? Entonces, depende de lo tamaño completo de la banda. ¿Sí? Oboe generalmente son 2, pero, por ejemplo, en mi banda sinfónica a veces tengo 6 oboes, a veces ninguno. Pero, bueno, hablamos de 2 y un coro en inglés. A veces no tiene coro en inglés. Esto no va a cambiar el sonido de la banda por su total, pero se va a evitar algunos solos, el sonido más específico. ¿Sí? Bueno, y así que con estos doblamientos vamos a tener un cuerpo de madera grande. Y para soportar esto, por ejemplo, cornos de 4 hasta 8 cornos, de 3 hasta 9 trompetas, de 3 hasta 9 trombones, 12 trombones, con eufonios, generalmente 3 eufonios, pero algunas bandas de estudiantes pueden tener más eufonios, principalmente bandas de festival, que son bandas que se montan para cuestiones muy específicas. Y tubas vamos a tener de 1 hasta 6 tubas, por ejemplo. ¿Sí? Y la percusión completa y los instrumentos de cuerdas como contrabajo, 1 a 3 a 4, y también los cello, ahí depende de los estudiantes, de qué vamos a tener y todo. Y percusión nuevamente completa. Bueno, esta banda sinfónica no es una banda sinfónica que ahora se apareció en Latinoamérica por influencia norteamericana y europea. Debemos tomar en cuenta que muchas bandas que se pasaron, o sea, los movimientos de banda de Latinoamérica en final del siglo XIX y empieza del siglo XX, también tenían a veces una formación de banda sinfónica, ¿sí? Nunca podemos olvidar que la formación de la banda sinfónica se dio muy fuerte con la Revolución Francesa, ¿sí? Por la necesidad de las bandas de ir para las calles. Entonces, con esto, las bandas se quedaron grandes, las bandas se quedaron con formaciones inmensas. Hay una obra de Berlioz, por ejemplo, la Sinfonía Fúnebre Triunfal, que se utilizó una banda de más de 200 músicos para su estreno. ¿Sí? Esta banda no tenía en este momento saxofón. ¿Sí? Bueno, en todas las bandas grandes sí, se pasaron por el siglo XIX y también acá en América Latina. En Brasil tenemos noticias por los periódicos, en la hemeroteca. Sabemos que bandas tenían a veces 80, 100 músicos, a veces más. Algunas bandas, ¿sí? No todas. Principalmente las bandas militares más bien estructuradas. Villa-Lobos escribió, por ejemplo, una obra que se llama Propax, para banda, que era una obra de 1912, que tenía la instrumentación de la banda completa, ¿sí? Con todos sus instrumentos, incluso corno inglés. Entonces, así que es importante decir que nosotros en América Latina siempre trabajamos con bandas muy grandes también, y no solamente las bandas más pequeñitas, ¿sí? En varios momentos de nuestra historia, a veces mucho por la cuestión de la dificultad económica, así que fue cambiando mucho. Por ejemplo, voy a dar un salto. En la década de 70 en Brasil había muchos concursos. La Fundación Nacional de Artes se programó un gran concurso de bandas en la televisión. Muchas bandas eran bandas con su formación de banda sinfónica también. ¿Sí? Y después fue creado un proyecto para donación de instrumentos. Y para esto se definió una banda modelo, una banda padrón. Esta banda tenía un tamaño pequeñito. Entonces se clasificó la banda de música en Brasil con una banda que iba de 15 músicos hasta 30 músicos. Y esto, aunque hoy es así, lo que más pasa en Brasil, bandas que tienen de 15 hasta 30, 35 músicos, ¿sí? No llegan a 40 muchas veces.
¿sí? Entonces, esto es lo más grande que tenemos, así, está en toda la parte, en los pueblos, en las ciudades más pequeñas. Así que estas bandas no tienen lo instrumental de las bandas sinfónicas, ¿sí? Como pasa también en otros países de América Latina. O sea, tiene flauta, tiene clarinetas, de quinta, y las clarinetas soprano, a veces con doblamiento, pero no mucho también, 6, 8 clarinetas en todo. Tiene saxofón, a veces no tiene sax barítono, o tiene corno, y a veces la variante de sax horn o alto horn. Y también tiene trompetas, tiene trombones, tiene bombardines, eufonios, tuba, muchas veces tuba en si bemol y mi bemol, ¿sí? Entonces, así que con ese instrumental y percusión muy básica. A veces no llega la percusión turca, ¿sí? Con tarol, caja clara, con platillo, con triángulo y bombo. A veces no tiene triángulo esas bandas. Sí, ese un repertorio muy, muy simple, un repertorio muy popular, repertorio fantástico también, sí, con las marchas, se tocan las marchas muy bien. Entonces, con esto, la instrumentación se cambia mucho por las cuestiones sociales también, porque a veces convivimos con todo, pero las cuestiones sociales y cuestiones económicas se va a cambiar. Y esto no es una cuestión que tenemos que decidir, pero tenemos que siempre recorrer más cosas, recorrer eh, eh, más plata, para que podamos con esto eh, comprar instrumentos, hacer proyectos con los departamentos, con las municipalidades, con los colegios, porque siempre tenemos que tener instrumentos. ¿Sí? Esto es Entonces, lo que debemos mirar siempre, en nuestros países, lo desarrollo histórico de la instrumentación para banda, ¿sí? Porque hay muchas diferenciaciones en países, pero en general es muy parecido. Entonces, siempre yo recomiendo que hagamos un desarrollo histórico para saber cómo se pasó la instrumentación a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque muchas veces sabemos de esto, que muchas veces vamos a encontrar instrumentación grandes en pasado y después se ha cambiado por cuestiones, o todas las cuestiones económicas, sociales, de todo, y ahí encontramos instrumentaciones pequeñitas, ¿sí? Pero hablamos de instrumentación, hablamos de lo equilibrio, entonces que debemos siempre recoger en este desarrollo, en esta investigación de la historia de la instrumentación de las bandas de nuestros países. Debemos siempre mirar las bandas más bien estructuradas, sean sus bandas militares o alguna banda de escuela, porque estas bandas siempre van a mantener una estructura muy similar, parecida con todo el mundo en las principales bandas. ¿Sí? Y son estas bandas de referencia que muchas veces se van a asegurar que la instrumentación padrón de la banda se mantiene por lo tiempo. ¿Sí? Y con esto, cuando miramos historia, por ejemplo, en norteamericana, tenemos así muchas bandas que así establecieron así instrumentaciones, como la banda de Sousa, por ejemplo, la banda de Fillmore, por ejemplo, y otras tantas bandas y mismo el tiempo de Hindsley, ¿sí? Se crearon bandas que se establecieron sus instrumentaciones y siempre con esta cuestión de equilibrio entre las maderas, los metales y la percusión, ¿sí? Por esto que cuando miramos a lo largo del tiempo, podemos comprender que las mejores bandas tienen los mejores equilibrios, ¿sí? De sus instrumentaciones. Muchas veces en colegios, en escuelas, no podemos, lógicamente, hablar que este músico no va a tocar porque se va a quebrar el equilibrio. Lógico que no vamos a hacer así, vamos a manejar todo, pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos muchas tubas y poquísimas clarinetas, el sonido no va a llegar a buen éxito. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de comprendermos la buena instrumentación es mirar las partituras
de diferentes periodos de la historia de la música para banda, ¿sí? Y de diferentes países. Porque cuando miramos esa instrumentación, empezamos a comprender la instrumentación y la forma de componer de los compositores, ¿sí? De sus estilos. Muchas veces son estilos de la época, muchas veces estilos propios del compositor. ¿Sí? Mi tesis de doctoramiento fue acerca de la música para banda de Villa-Lobos. Y mi disertación de maestría fue la música para orquesta de vientos de Villa-Lobos. Entonces, interesante que después yo grabé lo material todo y la diferenciación de la escrita de Villa-Lobos para orquesta de vientos, ¿sí? Que sin la utilización de saxofón, era completamente distinta de su comprensión de la escrita para banda y banda sinfónica. Por ejemplo, como hablé con ustedes, Propax es una obra para banda sinfónica, pero su escrita difiere completamente de la orquesta de vientos, porque Propax está escrita con una forma de marcha, con sus estructuras formales y todos sus doblamientos. La obra de Villa-Lobos para orquesta de vientos, la fantasía entre movimientos y lo concierto grosso, es una escrita para como si fuese para vientos orquestrales, ¿sí? O sea, está conectado, una obra conectada a los choros, otra obra conectada a las baquianas. Si bien que se pasa décadas después que compone estas obras, de las obras principales que son los choros y las baquianas. Pero es interesante que el compositor, cuando escribió la música para orquesta de vientos, habló con Robert Baudreau. Sí, no, sí, ahora no quiero escribir para banda, quiero escribir para orquesta de vientos. Y ahí se escribió obras muy distintas. Entonces, tenemos que siempre mirar también las recomendaciones, ¿sí? Muchas veces de asociaciones. Por ejemplo, una recomendación para ProBanda que empiece a hacer un artículo acerca de la instrumentación, ¿sí? Que se pueda pasar para los colegas de Perú y también de América Latina, ¿sí? Que se pueda pasar sus experiencias acerca de la buena instrumentación, lo equilibrio de la instrumentación, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces se va a una asociación, por ejemplo, asociaciones estaduales, se coloca un artículo que se hace indicación de una banda pequeña, una banda media grande, una banda grande, ¿sí? Porque con esto estas recomendaciones, estas proponencias de las asociaciones sirven para que todo se pueda guiar y principalmente también para que el director tenga un documento, ¿sí? Para decir, mira, esta asociación que congrega muchos directores, compositores, instrumentistas, está haciendo una recomendación. Esta recomendación es muy importante, entonces debemos seguirla, ¿sí? Porque se tiene 200 directores hablando, mira, la mejor manera de equilibrarnos, hacermos lo balance de la instrumentación es esta, con sus variaciones. Esto es un camino muy importante que tenemos que seguir, ¿sí? Y por esto que estas recomendaciones son importantes. Si hacemos las publicaciones, yo una experiencia también que pasé acá en Brasil en 2008, hicimos una publicación llamada Pequeño Guía para el Director de Banda. Y la época volumen 1, nunca se tuvo el volumen 2, pero fue por la esperanza. Pero ahora se va a salir el volumen 2. Pero el volumen 1 yo escribí un artículo, yo hablé un poco de la historia de los vientos, de todo, y hice una proponencia de la mejor instrumentación, con sus doblamientos también, con piccolo, con flauta, con dos voces de oboe, dos voces de fagot, con clarinete con tres voces, con cada voz con tres, cuatro, cinco, seis doblamientos. Bueno, expliqué cada situación y eso pasé para Brasil todo. Así me quedé muy contento porque este artículo fue siendo referenciado mucho y utilizado como referencia muchas veces para estructurar bandas por todo el país. Entonces, esto yo considero que fue una indicación de posibilidad que lógicamente los colegas se pasaron a utilizar esta situación toda. También, y ahí me hablo justamente de esta Fundación Nacional de Artes de Brasil, que en 1980
un gran compositor de Brasil que estaba trabajando en la Fundación de Artes como consultor. Él crió justamente la banda Padrón, que había esa instrumentación pequeñita. Y muchas veces se comprender que la banda de música tiene que ser esta banda pequeñita. No, la banda de música somos todos nosotros. ¿Sí? Esto es muy importante. Tenemos que entender que nosotros tenemos un umbrella, un paraguas que tiene todos, que tiene una banda pequeñita, una banda grande. ¿Sí? Porque esto todo está en los formatos de la banda de música que llamamos, como en inglés, wind bands. Entonces, esto es importante porque acá en Brasil, por ejemplo, hay muchas denominaciones para banda filarmónica, banda de música, o solamente filarmónica, sociedad musical, euterpe musical. Y bueno, y todos son bandas. Empiezo de siglo, una banda sinfónica no llamaba banda sinfónica, llamaba banda de música. ¿Sí? Y todo lo importante es sabernos que nuestra banda de música, que hoy tenemos más clasificaciones, pero es una banda de música que tiene un leque de instrumentación muy grande. Y ahí una cosa muy importante es que cuando empezamos a estudiar la instrumentación, mira que no estoy hablando de instrumentación en el sentido de lo estudio de la instrumentación por cuestiones muchas, por ejemplo, la escrita de los instrumentos. Podemos citar Adler, Néstico, acá en Brasil hay muchos compositores que saludo, Hudson Nogueira, Memari y tantos otros grandes compositores que están escribiendo. Entonces, lo estudio de la instrumentación. Pero o que estamos hablando ahora es esta instrumentación que diz respeito a este formato para nosotros directores, cómo vamos a organizar nuestras bandas. ¿Sí? Y esa organización es muy importante esto, que vamos a conduciendo a formatos diferenciados, pero tenemos que saber cómo transitar de un formato para otro, manteniendo siempre el equilibrio. ¿Sí? Entonces, hay muchas publicaciones para esto, pero siempre digo que cuando pensamos en maderas, en metales y la percusión, pensamos que así las maderas van a tener, por ejemplo, si van a tener una flauta con 8 flautas o 16 clarinetas o 12 clarinetas, no importa cómo se pasa esto, tiene que se mantener un equilibrio básico con la parte de los metales y también con la percusión, o sea, porque una gran percusión se queda muy grande, se queda una banda marcial, una marching band. Entonces, nuestro propósito es tener en cuenta que cuando manejamos la instrumentación, vamos a cambiar muchas veces el sonido de la banda también, ¿sí? Bueno, y una cosa importante que Arturo había pedido para hablar, tal vez no voy a entrar mucho en detalle porque tiene siempre que es muy interesante cuando se muestran los gráficos. No estoy acá tan preparado para mostrar gráficos, pero hay una serie que me gusta mucho de libros que son norteamericanos, creo que todos los conocen, los Teaching Music Through Performance in Band. ¿Sí? En libro 5, por ejemplo, hay un artículo así muy interesante que justamente aborda la cuestión de las plantillas de las bandas. ¿Sí? Bueno, esta plantilla de la banda, sí, lógicamente, se favorece mucho la instrumentación. Este artículo de Richard Miles, Improved Performance Through Sound Seating, justamente para desarrollar el sonido de acuerdo con la posición de las citas de la banda. Entonces, que esto otro punto que hay estudios, muchos estudios, para se colocar junto los instrumentos. No es solamente una cuestión de imaginación. Yo creo que voy a colocar hoy la flauta por final de todo. Y tuba, venga para la frente. Entonces, no se pasa así. Seguimos estructuras acústicas, ¿sí? Acústica de los instrumentos y también de acuerdo con nuestras bandas. Si tenemos algún instrumento que tiene un poco de problema de proyección, colocamos más de frente, las maderas más de frente, los metales más atrás, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en este libro de Richard Miles, él indica muchas plantillas, ¿sí?
formaciones que se puede sin quedar muy bien. Son de bandas muy conocidas. Y acá él no desarrolla tanto los porqués. Él habla primero de posibilidad, por ejemplo, colocar saxofón junto con los cornos, o otras bandas que colocan saxofón junto con los trombones, bombardinos y los graves, la posición de las tubas que se queda pierto de los tímpanos, ¿sí? O, por ejemplo, se queda también pierto de los contrabajos cuando la banda tiene contrabajo, si la banda está más frontal, si la banda está más como una orquesta sinfónica. Entonces, todo esto en una sala de concierto va a haber cambios, ¿sí? En aire libre también, pero así, lo cambio es más pequeño, porque lógicamente la mistura en aire libre es un poco diferenciada. Mi sugerencia siempre es que podamos mantener, si no, la banda no va a marchar, entonces mantiene la misma estructura de cuando está en la tarima, porque si la banda está ensayando, se va a tocar de la misma forma en aire libre también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho cuando tengo la banda tener los oboes en la frente. Yo procuro colocar los cornos por la izquierda y los saxofones por la derecha. Sí, a veces coloco saxofón un poquito más a la derecha, más a la frente. Dependiendo de la sala de concierto, yo coloco las flautas a la izquierda, dependiendo a la derecha. Entonces, yo no tengo una formación que fala, no, esta es mi formación. Así, no me gusta tener algo fijo, porque cambiamos muchas veces de sala de concierto, cambiamos de pieza, de obra musical, y así vamos a cambiar las citas también. ¿Sí? No tienen miedo de cambiar citas porque no es tan usual. Se va a hacer una grabación, a veces es importante separar lo que está tocando juntos. ¿Sí? Entonces cambia a veces completamente la estructura de la banda. ¿Sí? Y todo lo que es importante para cuando vamos a planificar las citas de la banda es mirar lo que nos importa, así con la cuestión de equilibrio sonoro, de la sonoridad del grupo, de cómo manejar el sonido individual de cada sesión, de cómo crear, hacer los balanzos, desarrollar mejor sound, ¿no? Es como un sound design. Y todo los posicionamientos se va a traer para nosotros esta, este, esta, esta imagen, ¿sí? Una imagen sonora, ¿sí? Entonces, por esto que es importante que sepamos que a veces una obra tiene una formación de citas y otra obra se cambia completamente la formación. A veces tenemos una cantidad de instrumentos en una obra y la otra obra tenemos una banda pequeñita y después vuelve a la banda grande. Y todo esto son cuestiones importantes porque se conecta exactamente con la cuestión de instrumentación. Si esa instrumentación que vamos amoldando, ¿no? Manejándola para que se quede cada vez más una banda sinfónica modelo y utilizando los posicionamientos para que el sonido, lo equilibrio, lo posicionamiento, la postura, lo manejo de los instrumentos sea mejor para los músicos, para nosotros. Porque así, muchas veces está con las citas colocadas muy bonito, pero a veces está bloqueando algunos sonidos por cuenta de los posicionamientos de la banda. Algunos instrumentos, cuando se tocan los metales, el sonido es directo, ¿sí? Algunas maderas son más resonantes, como las clarinetas, más resonancia. Entonces, tenemos que siempre mirar, así, escuchar y recorrer siempre a posicionamientos que se favorece la instrumentación. Si tenemos una banda con pocas maderas, más a frente las maderas, por supuesto, ¿sí? Y lógicamente lo manejo de nosotros con los bronces de bajar los matices, ¿sí? Entonces, hay muchas implicancias, no solamente la cuestión de posicionamiento y cuáles instrumentos están a tocar, pero hay un montón de cosas que
tenemos que mirar. Muchos amigos así entrando, César Quispe, un gran saludo, Juan Quintero, saludo. A todos los queridos amigos, Aldo de Bolivia, un gran saludo a ustedes. Eh, Pablo, mi email, mi Facebook, voy a pedir después que Arturo encamine mis contactos, pueden encaminhar mi Zap também, no WhatsApp, não há problema. Eu quero muito contento assim de ter tanta gente assim dizendo os saludos, bueno que sea así esta charla pequeñita que pueda ser algo bueno para nosotros. Bueno, y ainda hablando un poquito ainda de la cuestión de la instrumentación y del posicionamiento, tenemos que tomar en cuenta también un punto importante cuando hablamos de la instrumentación, justamente que lo llamamos así, qué tipo de obra vamos a tocar, no es así. Si vamos a tocar obras originales, si vamos a tocar transcripciones, arreglos, marchas, pasodobles, porque lógicamente nuestras bandas a veces no tienen la instrumentación modelo, ¿sí? Pero si vamos a tocar marchas y transcripciones a veces, ok, podemos arreglar mucha cosa, ¿sí? Si vamos a tocar obras originales conforme la instrumentación, a veces vamos a tener problema. Pero podemos pedir al compositor que escriba una obra que se adapte perfectamente a nuestras bandas. Entonces, no quedan siempre también como locos en la procura de la instrumentación ideal. Pero, lógicamente, como una orquesta sinfónica, si tiene una orquesta sinfónica con su estructura completa, los sonidos serán de una orquesta sinfónica. Y, lógicamente, se va a trabajar para que didáctica y pedagógicamente la banda o la orquesta se esté en buen camino. ¿Sí? Entonces, que hay mucha cosa que se conecta y sabemos todos de esto, que muchas veces ya hablaba con mis alumnos o en charlas acá en Brasil, que se hablan a veces de banda sinfónica solamente porque la banda tiene oboe, tiene bassoon, tiene fagot, y tiene los sax barítono porque es caro, y tiene contrabasso, né? Y en la banda tiene la percusión completa orquestal, entonces es una banda sinfónica. Pero a veces una banda sinfónica de esta tiene una sonoridad tan mala que, bueno, se va a escuchar y va a decir, mira, que es una banda sinfónica, pero no se aprovecha todo lo que tiene porque lo problema no es la instrumentación, lo problema es el direccionamiento didáctico pedagógico. Entonces, la banda sinfónica, ela amplía mucho las posibilidades pedagógicas. Entonces, es muy importante para nosotros que comprendamos que una banda sinfónica tiene sus posibilidades ampliadas porque tiene todos los instrumentos. Cuanto más instrumentos de vientos podemos tener, podemos ampliar esto, podemos tener más alumnos, podemos crear conceptos, estructurar, establecer buenos conceptos. Entonces, yo soy un abogado de la estructura de la banda sinfónica, pero nunca no olvide que no para cambiar nuestra música, no para cambiar nuestra cultura, la cultura del pueblo. Muchas veces tenemos que, lógico, utilizar mecanismos, tocamos música de película, obra de norteamericanos, de europeos, pero tenemos una cultura maravillosa en Brasil, en todos los países de América Latina, en Perú, en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Entonces, que si tenemos tanta cultura y nuestra historia histórico de banda es ancho así, hace mucho. Entonces debemos levar en cuenta que así, cuando hacemos una transcripción de una obra para pequeñita banda, para una banda sinfónica, estamos ampliando sus posibilidades sonoras, ¿sí? Y estamos valorando también nuestra cultura. Entonces, así, chicos, siempre procuren colocar estas posibilidades a la frente, ¿sí? Siempre procuren que nuestra música latinoamericana,
sea bien hecha, bien escrita, con informaciones acerca de los ritmos, porque la estructura de la banda sinfónica, ¿sí? Es muy parecido. Se pega en Europa, en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, México. Acá uno me saludó de México, quería un gran saludo para México también. Y bueno, la estructura es muy parecida y esto a lo largo de siglos. Entonces, que debemos entonces ahora empezar a clasificar essa instrumentação, como está passando em todos os países. Colômbia se ha desenvolvido muito, e principalmente assim com o apoio de compositores maravilhosos, como Vitoriano, querido amigo Vitoriano Valência, Rubem Dario Gomes, e mesmo a Juan Marulanda, que criou o score musical, outros países também se trabalharam tão bonito com as questões de la formação de las bandas. Então, agora, creio que é momento muito de repartirmos, compartirmos os artículos que classifica, que qualifica, que nos orienta sobre bandas. Y no tenemos que tener la verdad absoluta, solamente la verdad de nuestro pueblo. ¿Sí? Si yo hago acerca de las bandas de Río de Janeiro, por ejemplo, que es mi ciudad, ya estoy haciendo un buen hecho. ¿Sí? Entonces, mis alumnos que son del norte de Brasil, de Belén, otros que son de Vitória, otros que son de Bahía, otros que son... Se hablan bandas. Esto es un tremendo hecho. ¿Sí? Bueno, entonces con esto que creo que lo importante es que nosotros tenemos que pensar que la instrumentación, la cita son partes de algo mucho más grande y que la instrumentación no define nunca la calidad del grupo. ¿Sí? La instrumentación es un guía para nosotros, ¿sí? Para sabernos que vamos a tener, por ejemplo, si estamos en una escuela, vamos a hablar con el director de la escuela para que se compren más instrumentos, para que equilibramos los alumnos en los instrumentos, ¿sí? Bueno, que todo esto sea valioso para que, ¿sí? Que esta estructura que vamos a crear, ¿sí? Que podamos establecer lo mejor trato pedagógico. Ahí sí que se hay lo cambio verdadero de todo, ¿sí? Entonces, amigos, un resumen muy grande, hablamos de instrumentación, de la disposición de maderas, metales, percusión, la cuestión de las citas, la cuestión de tamaños de las bandas, tenemos tamaño pequeñito hasta lo más grande tamaño, pero siempre es importante que llevamos en cuenta que todo tamaño tiene sus calidades y es importante que cada tamaño, sea tamaño pequeño, tamaño grande de la banda, tenha sus equilibrios, ¿sí? Para que, porque se tiene una banda solamente de trompeta y trombone, ¿sí? Ok, una banda de trompeta y trombone, pero no va a tocar los repertorios más grandes de las bandas, ¿sí? Acá en Brasil tenemos 150 años, 150 años de historia de música de banda, ¿sí? De música escrita, conocida de banda. Entonces, esta escrita se viene con una banda de música, con instrumentación un poquito reducida, y llega a final del siglo XIX, empieza el siglo XX con una gran banda. Entonces, así que lo que hacemos hoy no difiere tanto de lo que se hacía hasta 110, 120 años atrás. Pero hoy tenemos más informaciones, ¿sí? Y una cosa que hay que se preocupar también con la escrita por grado técnico de nivel. Esto sí, una cosa que se agrega mucho a la escrita y se va a ayudar mucho al buen equilibrio del sonido de la banda. Entonces, nuevamente, sí, queridos amigos, muy contento. Y si alguien tiene alguna pregunta para hacer, por favor. Pido perdón por mi portuñol chévere acá, pero espero que todos tengan comprendido. Y si tiene alguna pregunta, por favor, puede hacer y voy a responder muy rápidamente, ¿sí? En cuanto a esto, hago un gran saludo acá nuevamente a la equipo de Probanda, Jimmy Pereira, Héctor Callacho, Álvaro Espinal, Miguel Lira, Caledonio Quispe, Joey Mendonça, Juan Pablo Larea y a mi querido amigo Arturo Mercado Vázquez, que ahí está movimentando con corazón,
con mucha cosa buena. Sí, queridos amigos, así pueden hacer siempre, siempre, siempre contar con mi ayuda y lo que puedo hacer para estar colaborando mucho con todos. Bueno, ¿alguna pregunta? Estoy aquí mirando lo que están escribiendo. Bueno, aguardo un poquito para saber si tienen una pregunta y para que podamos encerrar este video. Ninguna pregunta, entonces vamos a parar acá el video. Entonces, sí, mi email voy a colocar acá para comunicación, para quien necesita. Acá está mi correo. Mi correo está acá. Acá está mi WhatsApp. Sí, entonces, así que, Jimmy, repetí el nombre del libro. Bueno, voy a hablar un poquito así rápidamente. Hay esta coletánea que se llama Teaching Music Through Performance in Band. ¿Tá? Teaching Music Through Performance in Band. Acá, lo más importante acá para mí son los artículos iniciales. Son muy bonitos, muy interesantes. Son guías para nosotros que queremos escribir también. Um, hay otros libros así importantes. Y yo puedo después compartir con ustedes ¿sí? Algunas recomendaciones. Darío habló acerca de algunos buenos libros para estudio de lo score. ¿sí? Esto fue libros fantásticos. Me gusta mucho de libros de instrumentación por ejemplo, de Samuel Wadler, ¿sí? Con también de Seminéstico y Henry Mancini. Sí, esos libros me gusta y agrego esos libros con buenos libros de armonía funcional. Acá en Brasil hay algunos fantásticos libros de armonía funcional de un amigo mío que es Carlos Almada, y se escribió un libro fantástico de armonía. Pero también tenemos las Biblias de armonía de Walter Piston, y los más decentes, y bueno, hay de todo, de Scheinberg, y así que esto todo nos ayuda, esta parte, y los libros de dirección y todo. Pero libros de instrumentación, así me gusta, esos los libros antiguos, que también son buenos siempre. Esta edición de Dover, por ejemplo, acerca de lo tratado de la instrumentación de Berlioz con revisión de Richard Strauss, décimo de Richard Strauss. O sea, un tremendo libro. Y bueno, y los tantos así que van a tratar. Sí, Raúl, estoy mirando acá la cuestión para los desfiles. Yo no soy la persona más experta así en desfiles de las bandas, pero lógicamente ya desfilé mucho con mi banda. Yo cuando voy a desfilar con mi banda, a veces yo coloco las tubas a la frente, a veces para un impacto visual. Sí, cuando yo trabajaba con una banda que tenía sousaphone, me gustaba mucho colocar los sousaphone a la frente. Pero después pasé a colocar los trombones a la frente, sí, de todo. Los trombones a la frente de todo, después los trompetes, y después las maderas, saxofones, maderas. Hay una inversión así. Pero ya experimenté muchas cosas y creo que es importante que a la frente sea los instrumentos que van así a tocar fuerte mismo. Pero desfiles muchas veces depende mucho de cuántas columnas va a ser. Yo desfilaba siempre con cinco columnas. Entonces los trombones a la frente, después trompetas, después ahí sí los graves, después las maderas, después percusión. Hay gente que no le gusta tanto así, pero depende mucho de los gustos, porque con los desfiles lo importante es que la banda se hace hacer escuchar. ¿sí? Ok, agradezco mucho acá, Conrado Vicente Guzmán de Zacatecas, en México, un placer, Albert, sí, todos, Alison, bueno, muchos amigos. Tenemos ahora 45, no quiero esticar mucho los videos porque si no van a me cortar, Arturo.
Pero, queridos amigos, quedan bien. Estamos en un momento muy complicado, muy triste para todo el mundo. Y bueno que podamos ahora, en este momento, estar hablando de música, hablando de técnicas, de informaciones tan valiosas. Pero es importantísimo que la gente que necesita trabajar, que se tenga total protección, la gente que se puede quedar en casa, se queda por favor con sus familias para que podamos asegurar que la curva de la infección por este coronavirus se queda baja, porque para que podamos tener asistencia de los hospitales, de todos, si necesitarmos. Entonces, queridos amigos, así un momento que va a cambiar mucha cosa para el futuro. Espero que siempre la parte de educación, cultura y la arte sea una herramienta para que podamos, después que todo pasar, podamos alegrar los corazones de toda la gente. ¿Sí? Quiero que mi corazón está con ustedes. Un gran abrazo, beso a todos ustedes. Y cuenta conmigo siempre que es necesario. Estaré acá para ayudar. ¿Sí? Gran abrazo y felicito también a todos mis colegas que hablaron antes de mí y que hicieron cosas belísimas acá y hablaron cosas fantásticas. Y bueno, y que siempre, siempre eso se puede se pasar. ¿Sí? Bueno, entonces, para todos que me saludaron, no conseguí hablar con todos. Acá estoy mirando Iván, Dieguito Rivera, está acá, y todos los que hablaron, todo, no, no fui hablando, no alcancé a mirar a todos acá, pero mi corazón para ustedes. Un gran abrazo a todos y no olviden que en domingo será la transmisión de maestro Wilfredo Tarazona y la misma hora, sí, a las 16 horas de Perú, que puedan asistir con mucha. Maestro Tarazona tiene una experiencia fantástica y qué bueno que irá a compartir con todos. Abrazo, beso a todos, ¿sí? Que quedan bien, quedan en casa, ¿sí? Chao.